Auto 2017. Los precios son una verdadera locura. Si quieres ser un ganador, tienes que verte como un ganador. Pical, vístete de verdad. Esta Navidad en Preplan Movistar, el regalo lo eliges tú. Movistar, elige todo. Encontrémonos donde esté, a cualquier hora y sin interrumpir su día. Con la aplicación móvil de Banco Pichincha, realice de forma rápida y segura transferencias. Banco Pichincha, en confianza. La Navidad Chevrolet continúa en nuestros concesionarios. Tenemos precios increíbles y el mejor financiamiento para que pagues tu Chevrolet desde marzo. Chevrolet, find new roads. Esta Navidad el mejor regalo es estar presente. Y ese es nuestro mayor deseo para ti. Diners Club, tu mundo sin límites. Las nuevas camionetas Mazda BT50 son la redefinición de un icono de fuerza, resistencia y más de 40 años de calidad comprobada en los caminos del Ecuador. El Dorado Restaurante. Comparta con su familia y amigos la mejor alta cocina gourmet de la ciudad con exclusivos menús navideños y de fin de año creados por el chef Ovidio Ravela. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Dicen allá, ¿no? Deben estar celebrando su campeonato, lo que llama el diario El Telégrafo, su estrella número 14. ¿Me creen ustedes que en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha tienen la burocracia, especialmente hinchas? Yo creo que sí, ¿no? También ustedes de Emelec. ¿Cómo pronuncia usted Emelec? Emelec, allá. Mi compañero de consola también ha sido emelecista, ¿no? Bueno, felicitaciones a todos los hinchas. Sí es bueno comenzar con una onda de esta naturaleza. El señor presidente, con los fríos de Roma, con los fríos de Europa, más bien dicho, porque él está... Este momento entiendo que en España. Debe estar ya de camino de retorno o todavía tiene... ¿Perdón? El miércoles. Ya, pero para un viaje a Europa, de lunes a miércoles ya es fecha cercana, porque solamente en el vuelo tiene que contar o descontar un día, ¿no? Bueno, le ha ido bien al señor presidente. Lo que no conviene es que se parezca. No. Nosotros tenemos un presidente distinto, con lecturas pragmáticas, objetivas, sin exagerar la nota. No digo nada más. Pero en fin, yo no le estoy dando el guión ni soy consultor político del señor presidente para nada. Ahí nomás en un editorial de El Vespertino Últimas Noticias, editorial, ponía Carlos Arauz, el director del antes ponderadísimo periódico vespertino, quien no abrigaba en su pecho, en su brazo,
a las últimas noticias. ¿Quién le solicitó a usted esto? El Últimas Noticias era un periódico que todas las tardes, en señal incluso de estatus, exhibían los quiteños muy preocupados de su ciudad. Ha bajado bastantísimo pero lo están reposicionando en base a esta dirección. Lo que no me gustó, y le explico al respetable periodista Carlos, el director Arauz, sí. A Carlitos Arauz le digo que no es Gonzalo Rosero y su hijo, porque mi hijo tiene un título universitario en la Florida, y no porque haya estado ahí un buen tiempo en la Universidad de la Florida estudiando consultoría política. Él es un consultor político profesional, y no es mi hijo, así, mi hijo, el hijo, no. Él es, aparte, pues no, es un profesional y es un hombre muy talentoso, al punto que me va a dar ganas de invitar, porque Carlos también es consultor político, por lo menos es un experto en la lectura de las coyunturas políticas. A eso se dedica en la prensa nacional y lo queremos y apreciamos su trabajo porque es un extraordinario periodista. Pero no por eso hay que decir Gonzalo Rosero y su hijo. Mi hijo se llama Álvaro Rosero, tiene título universitario, es un hombre muy talentoso. Quienes lo conocen dan cuenta de aquello, no por ser yo su papá. Con mis hijos no. A mí me tienen una gota de envidia, una puchuela de animadversión, etcétera, etcétera. Pero conmigo, no con mi hijo. Lo respeto mucho y es para mí el honor de la familia. Bueno, muchas gracias y Marco, al señor Arauz, Marco Arauz Ortega, aquí está, es la hora del fiscal, dice él. Y nosotros le leemos muy frecuentemente, y esta bien podría ser, señoras y señores, la primera nota que vamos a analizar. Ayer salió igualmente en el ámbito periodístico una plumilla exacta del maestro Bonil. ¿Quién estaba en esa caricatura? Antier creo que era. Antier, sí, era el sábado. Estaba César Montúfar, vean ustedes. Y el caricaturista quiere que salga como retrato, y lo logró. Porque es una foto prácticamente, para que nadie se pierda, digamos, ¿no? Entonces habían habido muchas lecturas, porque ahí aparece César Montúfar con uno de sus pies, ahí el detalle del zapato de moda, todo lo demás, en una cola de la fiera corrupción. De la fiera corrupción correísta, aclaremos. Y él está pisando la cola. Con todo lo que ha hecho, él está pisando la cola, un tanto sonreído por el éxito que ha tenido en cuanto proceso de fiscalización él ha emprendido. Pero las lecturas fueron totalmente diferentes porque no tiene un pie de caricatura. Solamente está la firma del maestro Bonil. Pero él, según me informa mi compañero el día de ayer, él se encarga de aclarar a través de un tuit cuál es el sentir de esto. Porque aquí puedes decir, ¿y por qué no le pisaste la cola a la gran empresa corruptora? Pues esa lectura también apareció y por eso Bonil aclara.
¿Y por qué no le pisaste la cola? ¿Cuál es la empresa corruptora? Este monstruo gigantesco que está acabando con todos los gobiernos dañados, pues. Son gobiernos que se han aprovechado de la coyuntura y a título de que han dado consejos, de que han hecho... No se libra ni el presidente peruano. Ya está jodido, está en el paredón. Y los pueblos latinoamericanos no van a soportar estas cosas. Entonces, Bonilla aclara de la siguiente manera en un tuit: el país le debe por lo menos un enorme aplauso a César Montúfar. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que aquí hicimos humildemente. Le agradecimos por todo lo que había hecho un par de veces, no solo una ocasión. Entonces, está bien puesto esto. Yo dije, tal vez es una indirecta por lo que yo le pregunté aquí, ¿y por qué usted no ha hecho algo contra la empresa Odebrecht? 2 veces, tiene aquí la grabación. Tiene la grabación. No, pues yo le pedí ayer mismo, compañero, vaya, esa grabación. Yeah. ¿Y quién es el doctor? Antonio Gagliardo. Mi querido amigo, doctor Antonio Gagliardo. Pero me ofrece delante de mis oyentes que me va a hacer oír esto. Claro, porque esto es muy importante. Vayan a creer que no se le ha dicho al doctor Montúfar. ¿Y usted por qué no se ha preocupado también con el mismo ímpetu de Odebrecht? Y han habido también tweets que le han reclamado aquello al doctor Montúfar. Yo lo hice aquí. Lastimosamente no ha encontrado o no lo encuentra hasta este momento en el archivo la correspondiente grabación. Bueno, Patricio, muy buenos días. Tenga la bondad, señor doctor. Muchas gracias en Guayaquil, doctor Antonio Gagliardo, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo le pareció a usted, como una primera lectura, doctor Antonio Gagliardo, ex miembro de la Corte Constitucional, vendría a ser? El CAL ha dado vía libre a juicio político a Jorge Glass, pero mucha gente tiene todavía un residuo de escepticismo. ¿Usted cree que con 4 votos a favor el Consejo Administrativo Legislativo CAL admitió ayer a trámite el enjuiciamiento político al vicepresidente sin funciones Jorge Glass, detenido por asociación ilícita en el caso de Brecht, José Serrano, presidente de la Asamblea, y Carlos Berman, es el manavita, ¿no? Ya le estoy haciendo algo así como árabe. Carlos Berman, ¿no es cierto?, de excelente olfato, le ayuda un poco su distinguida nariz. Este señor asambleísta también ha votado, entiendo que a favor. Qué bueno, qué bueno. Han votado también a favor. Ojalá Patricio, frente a Antonio Gagliardo, que nos escuche en la ciudad de Guayaquil, nos harán el favor de entender. Aquí Patricio Donoso, conjuntamente con Luis Fernando Torres, 2 distinguidísimos asambleístas de la oposición, han votado, como esperábamos todos los ecuatorianos, con absoluta seguridad, a favor de lo que aquí habíamos reclamado. Mayor nieque. Pero bueno, ahora las cosas están en manos de quién. Atienda, por favor, doctor Gagliardo. Patricio Donoso también quiere saludarle. ¿Usted recuerda a Antonio Gagliardo? Por supuesto. Sí, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo. A usted, doctor. Por esta entrevista y, por supuesto, saludo a Antonio a la distancia, haciéndole saber a la opinión pública a través de EXA y Democracia que finalmente
los legisladores de oposición, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, logramos, después de una brega enorme que se inició el 22 de junio y que tuvo su segunda parte, por así decirlo, Gonzalo, el 18 de julio, cuando por 5-2 perdimos la moción que presenté inherente a activar el juicio político al vicepresidente Glass, y que el 15 de agosto, vale decir 4 semanas más tarde, Gonzalo, yo personalmente, tanto por escrito cuanto verbalmente, presenté en el seno del CAL, como miembro que soy de este consejo, presenté la petición de que se reverse el archivo del juicio político a Glass. Esta vez ya no perdí 5-2, Gonzalo, perdí 4-2. Y ayer, finalmente, se consumó aquello que estamos bregando desde hace 6 meses, el juicio político a Jorge Glass, por una razón, no solamente por la transparencia que debe ser clave en la política nacional, sino porque nadie en su sano juicio puede negar que un funcionario público que tiene serios indicios penales, incluso ahora tiene una sentencia de 6 años, no tenga responsabilidades de orden político. Por eso es que mi movimiento político, creo, y otras bancadas, en total 60 legisladores, pedimos por 2 veces, tanto en junio como en noviembre, que se active el juicio político al señor Glass. Y ayer fue aprobada el proceso de juicio político por 4-0, 4 votos a favor. No estuvieron presentes las 3 mujeres que son parte del CAL, de tal manera que... ¿Qué aludieron no a lo manera sé. de justificación? Sé que Viviana Bonilla, por su avanzado estado Y es de... verdad que sí, es verdad. Sí. Está, me parece que A en días. 8 meses y medio, no sé, a días de dar a luz. Por tanto, tengo entendido que además, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, está prohibida de subir a un avión. Pero ella ha manifestado a través de un comunicado aquello. De las otras 2 colegas no he hablado con ellas, no lo sé. Lo que sí sé es que... Pero debe haber escuchado los argumentos que exhibían antes. Bueno, antes exhibían que no se habían cumplido los requisitos, con lo cual fue un error, porque los requisitos se cumplieron desde el primer día, Gonzalo. Y el argumento mío, y el de Luis Fernando Torres también, he de decir la verdad, fue desde el primer día que todos los requisitos estaban cumplidos. Es más, déjeme decir algo. El jueves pasado, cuando tuvimos la sesión del CAL, yo, Patricio Donoso, mocioné que se apruebe el juicio político al vicepresidente Glass. La mayoría del CAL resolvió posponer por 72 horas. Yo voté en contra, Gonzalo. Yo voté en contra de que se posponga. ¿Por qué voté en contra? Porque era una forma de aceptar, si hubiese tenido la posición contraria, de aceptar de que no estaban completos los requisitos, y vaya que lo estaban. Y siempre he hecho referencia, Gonzalo, si me permite, al artículo 129 de la Constitución, que dice textualmente que solo se requieren 3 cosas para iniciar un juicio político. Uno, 46 firmas mínimo, y presentamos 60 firmas, y 63 firmas la primera vez. 2, que debe argumentarse la razón de a quién se le enjuicia. Al vicepresidente Glass, pues no nos perdamos. Y 3, el anuncio de la prueba, no las pruebas, porque el CAL no es juez, sino el anuncio de la prueba. Porque las pruebas se sustancian en el juicio propiamente dicho, que tiene que llevarse adelante con los 137 jueces, que somos los 137 legisladores. Por tanto, los legisladores, los y las legisladores que se oponían bajo el argumento de que no estaba completa la documentación, se equivocaron. Yo siempre argumenté lo contrario. Y claro, el día de ayer, ya el oficialismo, medida de que tanto el presidente José Serrano como Carlos Bellman votaron conjuntamente con nosotros, los legisladores de oposición, Torres y Donoso. ¿Usted cree, doctor Gagliardo, que esto ya destraba el juicio político a Glass? Bueno, se ha cumplido. Muy buenos días con el país. Un saludo a usted, licenciado Gonzalo Rosero, y al asambleísta Donoso. Bueno, aquí se ha cumplido la primera fase del juicio político, que es que el CAL ha dado trámite al mismo, pero viene la segunda parte, que es un dictamen de la Corte Constitucional. De acuerdo al artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez que llega ese dictamen, esa petición de la Asamblea a la Corte Constitucional, se sortea el caso a un juez ponente,
Ahí el juez ponente, una vez que recibe en el sorteo el caso, tiene 3 días para emitir un dictamen. Después de que emita un borrador de dictamen, de sentencia, como se lo quiera llamar, de resolución, el presidente de la Corte Constitucional en 24 horas 48 horas, debe poner en el orden del día el pleno, se convoca al pleno, y ahí viene la situación de que tiene que haber un voto favorable de las 2/3 partes de la Corte Constitucional, es decir, 6 de los 9 votos deben dar vía libre al juicio político. Es decir, la primera parte es la parte política, lo que ha hecho la Asamblea Nacional. La segunda parte es la parte constitucional jurídica, en donde hay un filtro muy especial, que es la Corte Constitucional, que en 5 días máximo, desde que es sorteado el caso, debe resolver si se cumplen los requisitos constitucionales para que proceda el juicio político. Si usted me pide una opinión, procede el juicio político, porque es muy clara la Constitución en su artículo 129, de que puede ser por distintos juicios, entre ellos concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y se indica que para iniciar el juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. ¿Qué tendrá que aplicar del 129 la mencionada Corte? Hay 3 opciones, ¿no? Por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, ahí está la cosa. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición, que no compaginan, digamos. ¿Sería el numeral 2 tal vez el argumento de peso para que no detengan el trámite en esta comisión? Porque de lo contrario, me contaron por allí que Soledad Buendía tiene también algunas circunstancias que bien pueden ser aclaradas y están pensando en eso. Aluden a asuntos de equipos de radiodifusión y cosas por el estilo que comentan en la familia de radiodifusores y muchísimo. Entonces, en busca nosotros, señoras y señores, en búsqueda de un esclarecimiento de esta coyuntura, pedimos sensatez a los señores miembros de esta comisión para no insistir en el estorbo que están generando para el juicio político. Allí, ¿qué nos dice Gagliardo? Tenga la bondad, doctor. Sí, es muy clara la Constitución que usted acaba de leer hace un rato, los numerales. Si bien es cierto, él ha sido condenado por asociación ilícita, pero aquí hay algo muy importante. Los jueces en su sentencia, aunque no está ejecutoriada porque es susceptible de recurso, han dicho que dentro del proceso se han encontrado indicios del cometimiento de varios delitos y le piden al fiscal general que se inicien nuevos procesos por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, crimen organizado, bueno, una gama de delitos, como 8 delitos me parece, y dentro de esos 8 delitos están los 4 que establece la Constitución. O sea, han dicho que dentro de la investigación de este delito por asociación ilícita se han visto los indicios del cometimiento de otros delitos y le piden al fiscal, que el fiscal debe haberlo hecho él directamente y no esperar que se lo dé diciendo la Corte Nacional de Justicia, usted debe investigar también estos delitos. Ese es, podríamos decir, el argumento jurídico. Si bien es cierto, la sentencia es por asociación ilícita, en la misma sentencia habla de que hay los indicios del cometimiento de 8 delitos, entre estos los 4 que establece la Constitución, y la misma Constitución establece que no es necesario el enjuiciamiento penal previo. Basta que haya indicios, y el país se ha dado cuenta que hay indicios de muchos delitos, se han agotado las figuras penales para los funcionarios públicos, y inclusive existen de inspiración nuevas figuras que podrían tipificarse como delito. Ahí que está el asambleísta Donoso, puede reformarse el Código Penal porque tantas cosas han hecho que sirven de inspiración para crear nuevos delitos en el Código Orgánico Integral Penal. O sea, agotaron todas las figuras jurídicas, que eso es insólito, ¿no? Doctor Donoso, le está exhortando a que emita usted una opinión tomando en cuenta lo siguiente: señoras y señores,
Artículo 129. Por delitos contra la seguridad del Estado, ya lo dije, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, el número 2. El número 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición. Es el numeral 2 el que jugaría el partido, digamos, así es, para Gonzalo. una decisión. ¿Qué podrían pretextar? Porque le veo difícil que las 2/3 partes se logre para propiciar el juicio político. Antonio, no hay los votos. Yo creo que sí, le voy a explicar por qué. Antonio Gagliardo tiene razón. En la sentencia leída por los jueces el 13 de diciembre, la semana pasada, menciona en uno de los acápites de la sentencia que piden a la Fiscalía la apertura de investigaciones por indicios penales referentes al señor Rivera y al señor Glass. Lo dice textualmente. De forma tal que, y hace referencia, y Antonio Gagliardo lo acaba de anotar, a 8 delitos. 3 de ellos constan en el artículo que usted acaba de leer, Gonzalo. 8 delitos que van desde el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, asociación ilícita, testaferrismo, de tal manera que, por lo menos en cuanto a peculado se refiere, es evidente que si es plata pública, porque esta corrupción encareció las obras en las áreas estratégicas que eran responsabilidad del señor Glass, es evidente que existen serios indicios de esos delitos constantes, y ahí viene la respuesta a su inquietud, Gonzalo, constantes en el artículo 129. Usted me preguntaba qué podrán pretextar, en mi opinión, nada, no pueden pretextar. Aquí está clarito, se ha configurado todo el andamiaje jurídico para llevar adelante el juicio político, teniendo en cuenta que no es necesario, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, el que se lleve adelante un juicio penal y haya sentencias de orden penal para iniciar un juicio político. Es más, la lógica dice que primero debió haberse llevado a cabo un juicio político, a pesar de que pueden ir paralelos por cuerda separada, pero no es condición sine qua non el juicio penal para que se active un juicio político. Y segundo, esa es la razón, estimados radioescuchas de Exa y Democracia, que nosotros, los legisladores de oposición, desde hace 6 meses hemos venido bregando porque este juicio se dé. ¿Y por qué no se dio antes? Porque no teníamos los votos, Gonzalo. Porque nosotros solo somos en el CAL 2 legisladores de oposición, Luis Fernando Torres y Patricia Donoso. De tal manera que, y voy a anotar algo más, que la opinión pública no escapará a saber lo que yo voy a mencionar en este momento. Desde hace un año, este tema saltó, Gonzalo, en diciembre del año pasado. Ha debido transcurrir un año, lo cual es una barbaridad, para que recién ahora el país haya tomado nota de la necesidad de un juicio político a uno de los máximos implicados en el tema político, al menos, en la responsabilidad política, porque el expresidente Correa suscribió un decreto ejecutivo el 4 de junio del 2013, el decreto número 15, a través del cual le encargaba al vicepresidente Glass no solamente, Gonzalo, la ejecución, sino el control de las áreas estratégicas. Y voy a decir algo que es repetitivo, pero que es cierto. No es que los actos de corrupción se cometieron en el Colegio Eugenio Espejo, o en Radio Democracia, o en el Club Deportivo Aucas. Esas corruptelas se cometieron en las áreas estratégicas, responsabilidad del señor Glass. Por tanto, nadie puede dudar en su sano juicio que tiene responsabilidades de orden político, por lo menos. Y que lo están protegiendo a él. Pero por supuesto, y por eso las votaciones en esto, por eso la situación en este año. Yo estuve aquí en Radio Democracia en diciembre del año pasado, recordará usted, Gonzalo, y yo decía, ante una afirmación del expresidente Correa de que existen cláusulas de confidencialidad con los señores brasileños, que yo no acepto, no estoy de acuerdo, no puedo jamás concordar en que en casos de corrupción haya o exista cláusulas de confidencialidad, porque desde chiquito me enseñaron que hay en un delito, en el cometimiento de un delito, autores, cómplices y encubridores, y que exista cláusula de confidencialidad en temas de corrupción me suena más a lo tercero, a ser encubridor. Yo no soy abogado, soy legislador, seré juez en el juicio político al señor Glass, pero por supuesto, me parece que nos hemos demorado un año. ¿Quiénes? El oficialismo, porque la oposición ha luchado duramente. Ahora, ¿cómo le encuentra usted, doctor Gagliardo, al señor presidente de la Asamblea Nacional? ¿En cuál de los oficialismos se ubica?
porque hay dos oficialismos todavía perseveran. Entonces, ¿qué exigencias, qué presiones, qué exhortos puede realizar el señor presidente de la Asamblea como responsable de función para que esto camine? Y yo encuentro que el doctor Serrano también tiene un filo de culpabilidad porque no ha exigido ni a sus compañeros de oposición morenista ni a sus compañeros de oposición correísta que den paso a este petitorio. ¿Y con cuántos votos podría seguro contar, aparte del doctor Luis Fernando Torres y de el respetable asambleísta que está con nosotros en este momento, el señor doctor Patricio Donoso? Ahí le dejo. Tenga la bondad, doctor Gagliardo. Sí, bueno, el presidente de la Asamblea parece que cumpliendo su deber y haciendo lo que debe haber hecho hace rato, dar paso a ese juicio político, porque deben aquí ya quitarse los intereses personales, partidistas, son los intereses ya del país, pues. Que es evidente, y lo que es evidente de lo que hemos visto pues a través de los medios de comunicación, la corrupción galopante que lamentablemente ha existido en el país. Entonces ellos deben dar más bien las facilidades, lógicamente con un debido proceso, pero no pueden ponerse a tapar, a cuidar al amigo, al compañero, que taparlo a toda costa, ¿no? Y inclusive el expresidente ha puesto las manos al fuego. Pero constitucionalmente, doctor Gagliardo, la Carta Política, ¿qué le exige al señor presidente de la Asamblea, doctor Serrano? Cuando él es presidente de la Asamblea, que ahí están los representantes de todos los ecuatorianos, porque ahí hay más de 130 asambleístas que se deben a todas las provincias del país, a todos los movimientos, a todas las ideologías. Ahí está la más alta representación de la democracia del país y tienen que actuar con sentido de país y no con sentido partidista. Bueno, ya han dado un primer ejemplo, o sea, porque como bien lo dijo el asambleísta Patricio Donoso, ha estado ya más de un año en este tema, no sacaban las votaciones necesarias para que el CAL admita el juicio político, ya lo ha hecho ahora. Ahora la pelotita está en la cancha de la Corte Constitucional. Ellos tienen un plazo fatal de 4 o 5 días para resolver esta situación de la admisibilidad del juicio político. Ojalá que se cumpla aquello con las 2/3 partes y regresa ya a la Asamblea, en donde ya tendrá que existir el juicio político como es conocido, irá o no el vicepresidente, habrán los ponentes, habrá todo el debate, las discusiones, y ahí también en la Asamblea tiene que haber 2/3 partes de la votación de sus miembros para que también proceda y se dé el juicio político. Esa es otra, o sea, hay que ver hasta qué punto existen las 2/3 partes para que se pueda ser el vicepresidente de la República censurado y destituido del cargo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver, si hay los votos en la Corte Constitucional dando paso al juicio político de la admisibilidad, y después en la Asamblea si hay los votos para proceder al juicio político del vicepresidente de la República. Eso es lo que veremos los próximos días. No estuvimos a tiempo para nosotros presentar y solicitar una intervención que la habíamos apalancado el día de ayer en horas de la tarde con el doctor Herrería Bonet. Y con él fue, creo que el día viernes que pactamos esta entrevista, pero este momento le escuchemos en Teleamazonas. El argumento de el doctor Herrería es bueno. Si ustedes tienen la bondad de esperarme, doctor Donoso, doctor Gagliardo, porque hay la parte fundamental que tiene que ver en una primera intervención del señor doctor Patricio Donoso con lo que seguramente está alegando el señor doctor Herrería Bonet, a quien pasamos a escucharle. Los órganos del poder y la propia Asamblea Nacional se haya logrado quitar el anclaje que tienen con el correísmo. En consecuencia, no sería nada raro que el propio presidente de la Asamblea Nacional, que ahora se lo ve tan cercano al presidente Moreno, tenga todavía guardados estos afectos hacia el expresidente Correa e intente de alguna manera dilatar el juicio político con el propósito de deslegitimarlo. Creo que es necesario un juicio político al vicepresidente Glass, para que el Ecuador entero
pueda conocer el gravísimo caso de corrupción, los gravísimos casos de corrupción. Pero más allá de que ya el 2 de enero se cumpla este plazo del abandono del cargo, de la ausencia temporal. Podría resultar inoficioso. Sin embargo, yo sí creo que es necesario el juicio político para que se pueda poner ante la faz del pueblo ecuatoriano todos los gravísimos casos de corrupción que han existido en el que ha estado involucrado el señor Jorge Glass. Pero eso no significa que el señor va a continuar como vicepresidente de la República. Reitero, el día 2 de enero el señor, por abandono definitivo del cargo, ya no es vicepresidente de la República, por lo tanto está habilitado el señor presidente de la República Moreno para presentar ante la Asamblea Nacional su terna de reemplazo. Que eso podría hacerlo en cualquier momento. La cortadita más oportuna, tenga la bondad. Me parece, doctor Gagliardi, usted comienza, doctor Donoso, que digamos, la Corte Constitucional tiene en este momento la palabra en simultáneo. Porque si se dan las vueltas en el Congreso, no hay las 2/3 partes que se requiere. El señor presidente Serrano no le pone lo que yo dije el otro día de parte de ustedes, más niegue a la exigencia. Entonces quiere decir que van a salir con la de ellos, y en la Corte Constitucional, que es una entidad muy correísta, casi alquilada por el correísmo tradicional, o sea, es una Corte Constitucional que no busca reformarse o recanalizarse, ¿no es cierto? Ahí también podría tener el señor vicepresidente y el señor Correa, el binomio anterior, gobernante, podría tener una mano mágica que le ayude. Y entonces colapsar toda intención de arribar a un juicio político o a un juicio convencional o las otras alternativas que en número de 4 existen, sin la Corte Constitucional. Por eso con gran destreza política, por no decir otra cosa, crearon esta Corte Constitucional para tener a las distinguidas damas agarradas, ¿no? A los distinguidos caballeros también bien agarrados, no pueden soltarse. Y las cosas usted ha visto cómo han caminado, y el pueblo ecuatoriano se da perfecta cuenta, doctor Donoso, de cómo ha funcionado, para qué ha servido esta Corte Constitucional. ¿Qué espera usted, igualmente, doctor Galiardo y doctor, a usted, qué espera usted de esta Corte? La ventaja es que Radio Democracia tiene enorme sintonía en el país, y seguramente me están escuchando los señores de la Corte Constitucional. Desde luego. Escúchenme bien, tienen ustedes la oportunidad de oro de hoy cumplir al país, porque han incumplido en múltiples ocasiones. La primera, se demoraron 13 meses en decir adiós, ha sido constitucional la inconstitucional ley de comunicación, que es absurda e inconstitucional, que castiga a los medios no por lo que publican, sino por lo que no publican. Se demoraron 13 meses. Cuando el gobierno anterior pedía una acción a la Corte, le respondían en poquísimos días. Hoy vamos a ver cómo la Corte responde en este tema, que será remitido hoy por la Secretaría de la Asamblea a la Corte Constitucional inherente al juicio a Glass. Por lo tanto, señores de la Corte, cuidado, jueguen con la credibilidad y con la paciencia del país. La paciencia. La paciencia. Segundo, el tema de los tiempos, ahí no estoy de acuerdo con Enrique Herrería. No se cumple el plazo el 2 de enero con respecto al abandono. No, señor, porque la Constitución habla de 90 días, no habla de 3 meses. Y 90 días, desde el 2 de octubre, que el señor Glass está preso, se cumple el 30 de diciembre. Por tanto, el 31 de diciembre en la mañana, ya el presidente Moreno que tenga listita la terna. Así de simple, porque las cosas hay que decirlas como son. Tercero, es evidente que nadie puede frenar este juicio político, porque es un clamor nacional, no de Torres y Donoso, no de Rosero y la prensa, es un clamor de 15 millones de ecuatorianos. Por tanto, cuidado, cuidado. Los señores de la Corte, los señores de la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, los legisladores, jueguen con la
con el país, con la paciencia del país, porque lo que dijo Enrique Herrería, y que le escuchamos en este momento en Teleamazonas, es cierto. Los indicios de responsabilidad en los casos de corrupción del señor Glass tienen que ser tramitados, y la Asamblea está para ser tramitada. Mire, todas las funciones del Estado han hecho lo suyo. La función ejecutiva le quitó el presidente Moreno las funciones al presidente Glass, que se quedó sin funciones y con sueldo. La Contraloría General del Estado ha hecho lo que ha hecho. La función judicial, que era la segunda función a la cual quería hacer referencia, lo acaban de sentenciar barato a 6 años. Barato, porque esto pudo haber sido y debe haber sido Pero peor. el fiscal ya vamos a tratar en la segunda hora. Dice que tiene un material incandescente. Como 20 dice ahí, 20 El juicios. procurador dice esto recién comienza, esto es de chiste para lo que yo tengo, dice. En otras palabras, que no nos roben el estilete bien afilado y el bisturí bien afilado para hacer los cortes que ha menester para cumplir con aquello de la cirugía mayor a la corrupción. Y termino con el tema de los votos en la Asamblea. Yo tengo la convicción, como lo dije el jueves, que tenía la convicción, y así resultó ser, Dios mediante, de que se iba a dar paso al juicio político en el CAL, porque las cosas se caían de Maduro. Tengo la convicción de que tendremos no solamente los 91 votos, Gonzalo. Yo creo que si llega a darse el juicio político a tiempo, tendremos no digo unanimidad, porque sería una locura, pero sí los votos más que suficientes para censurar al señor Glass y destituirlo. ¿Tiene usted el escenario de un, perdonen, estimados amigos oyentes y especialmente las damas, pero hay que usar los adjetivos cuando son indispensables? Cuando advierta el país, hombres y mujeres ecuatorianos, que nuevamente se le quieren burlar en el Parlamento, el cabreo va a ser generalizado. Y la reacción que se espera no van a alcanzar a cruzar la calle Piedrahíta. Está la gente muy cansada de esto. Es verdad. Está muy fatigada de todo lo que viene ocurriendo, doctor Gagliardo. ¿Qué presupone usted en el comportamiento cameral respecto a este juicio político? Tenga la bondad, doctor. Yo creo que tanto la Corte Constitucional como la Asamblea deben cumplir cada uno con su rol de una manera objetiva, imparcial, ya sin presiones ni tener ningún cordón umbilical con nadie. Ya está, dicen el asambleísta Donoso, que hoy va a la Corte Constitucional, tendrá 5 o 4 días desde que se sorteó el caso para resolver. Aquí tampoco esperemos dilatorias que se demoren 1 mes, 2 meses, porque ya sería una segunda vez de que ellos dilatan cumplir con sus funciones. Entonces, sí existen los méritos legales para que proceda el juicio político. También si hay el abandono, también esto debe ir a la Corte Constitucional. O sea, en el caso que sea el 31 de diciembre o el 2 de enero, los 90 días, también aquí tiene que haber la situación de que vaya un pedido a la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional la que, podríamos decir, certifique el abandono del cargo por más de los 90 días. Entonces, tanto para el juicio político como para el tema del abandono del cargo, siempre va a ser necesario, por disponerlo así la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, un dictamen previo de la Corte Constitucional, que en los dos casos son plazos muy cortos, de 3 días y 1 día en un caso, y el otro de 24 horas, no más de 48 horas desde que llega, que es el abandono del cargo. Entonces, los jueces de la Corte Constitucional deben cumplir con su deber, con este clamor ciudadano, y más que todo ver que sí procede. O sea, yo lo veo objetivamente, procede tanto el juicio político como también procede el abandono del cargo, si es que él sigue detenido, y además lo va a seguir porque existe ya una sentencia en su contra, y la Asamblea finalmente será la que resuelva. O sea, siempre va a haber la situación de que la Corte Constitucional emite un dictamen constitucional de admisibilidad para lo uno, para lo otro, pero finalmente es la Asamblea Nacional que ojalá haya unos 91 votos o más que se requieran de acuerdo a las discusiones internas y a los bloques y a los movimientos políticos para que se logre ya sea la destitución, vía juicio político, o el tema del abandono del cargo. Entonces siempre va a ser un tema político en la Asamblea y constitucional en la Corte Constitucional. Doctor Gagliardo, ha sido un placer, le agradezco mucho por su colaboración en la interpretación de este episodio dentro del gran contexto que está analizando
y censurando el Ecuador integralmente. Le agradezco mucho, doctor Gagliardo, por su ayuda jurídica y de su personalidad. Muchas gracias también, doctor Patricio Donoso. Si usted fuera tan amable en escucharle, claro, es válido que le escuche al doctor César Montúfar. Encantadísimo. El señor fiscal general de la República, doctor Montúfar, ha mencionado que él está en condiciones de abrir 20 casos adicionales por el tema de Odebrecht. Esto no es disimulo, como aspira a ser un mismo ofrecimiento del señor procurador. Ahora está machazo el señor procurador, dice que va a concurrir con cualquier cantidad de causas y de votos en contra, que apenas eso del comienzo, cuando se le rompió el zapato a alguna dama de la comitiva y se atrasaron a la diligencia judicial, que eso ya pasó, dice el señor doctor, el procurador García, el doctor García. Entonces, así están las cosas, y creo que, como usted lo anunció al terminar la primera parte de su desempeño brillante, patriota más que todo, creíble desde todo punto de vista, doctor Montúfar, yo creo que las cosas para el segundo capítulo van a ser más contundentes. ¿Qué opina usted? Buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Democracia y también un saludo para Patricio Donoso. Mire, yo creo que es importante entender o pensar que este momento es un momento decisivo, un momento en el que se requiere un verdadero sacudón institucional en la perspectiva de que las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Asamblea Nacional, como bien desde ayer hubo ya una decisión para el tema del juicio político, y yo creo que es importante una mención de felicitación a los asambleístas de oposición que han venido planteando este juicio político desde hace meses, pero en realidad yo creo que estamos en un momento que es absolutamente necesario e imprescindible, un sacudón institucional, en que todas las instituciones comiencen a trabajar, hagan lo que tienen que hacer, en perspectiva de que realmente el Ecuador pueda dar pasos importantes, sostenidos, definitivos, para erradicar la impunidad que se instauró en el Ecuador en la última década. Yo creo que en realidad el tema de Odebrecht es verdad, recién está iniciando, y esta sentencia es recién un inicio. Tiene un mérito, podríamos decirlo. Yo también he sido muy crítico, fui muy crítico. Perdone la interrupción, usted recuerda que yo le dije por 2 oportunidades, le están manifestando afuera de que usted no se preocupa mucho de Odebrecht dentro de su jornada de investigación especialmente. Y usted me supo contestar que habrá tiempo para aquello que usted tenía importantes elementos para unirlos a otros que ya existen. Entonces, Odebrecht cree que ya con esto está saludando a la impunidad, y eso no es justo. ¿Qué opinión tiene usted a esta hora del partido, doctor Montúfar? Por supuesto que sí, Gonzalo. Solamente en términos cuantitativos, la reparación de la que habla la sentencia del día miércoles por asociación ilícita es apenas 33.5 millones. Y si uno se pone a calcular lo que ha sido la afectación al Estado ecuatoriano, allí es importante tomar como referencia una investigación que hizo el Plan B, solamente en lo que tiene que ver con la diferencia entre el valor de los contratos, el valor en que fueron firmados los contratos en estos 5 proyectos que investigó este caso, y el valor que finalmente pagó el Estado ecuatoriano, estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Es decir, estaríamos, yo creo que en total pensando y calculando y llegando a una cifra que posiblemente está cercana a los 1.000 millones de dólares. Entonces es fundamental que se vincule a Odebrecht, que es además parte de la sentencia. Yo les quiero también decir, Gonzalo, cuando yo presenté hace 2 semanas ya la denuncia y el pedido de investigación al expresidente Correa, también pedí que a este proceso por cohecho se vincule y se sume Odebrecht. Entonces,
Por eso creo que lo de Berechia es fundamental. Pero regresando a lo anterior, yo quería decirle, Gonzalo, que yo fui muy crítico y creo que muchos sectores de la ciudadanía hemos sido críticos a la figura penal de asociación ilícita. Yo incluso pedí por 3 ocasiones al fiscal la reformulación de cargos. Sin embargo, creo que esta sentencia por asociación ilícita establece un precedente no solo procesal, sino histórico, que es fundamental, y es que demuestra procesalmente que en el Ecuador se constituyó una organización criminal que se asoció ilícitamente para tomarse una parte del Estado y cometer delitos desde allí. Y que en esa asociación criminal, en esa asociación delincuencial que se asoció ilícitamente, estuvieron el vicepresidente de la República, el Contralor General del Estado y otros funcionarios públicos de empresas transnacionales, de empresas nacionales. Es decir, fue una trama y una organización criminal. Falta en este momento articular a esa organización criminal a otras personas que son también responsables de ella. Por lo tanto, la acción de la Fiscalía no es solamente seguir otros procesos, igualmente de la Procuraduría y de la Contraloría, no solamente seguir otros procesos, sino también vincular a las otras personas responsables. Y allí hay que decirlo con total claridad, Gonzalo. El responsable principal, no solo políticamente, sino penalmente, es el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué le inculpa a él de forma frontal? Por 3 razones, Gonzalo. La primera, no hubiera sido posible esta asociación ilícita si es que él no nombraba al vicepresidente Glass desde el día 1 de su gobierno en todas las funciones que le nombró para que fuera el responsable y que controlara directamente los sectores estratégicos. En segundo lugar, el gobierno de Rafael Correa y el expresidente Correa cambió la estructura del Estado para crear estos llamados sectores estratégicos. Y de esta forma, lo que antes estaba separado, Ministerio de Electricidad, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Telecomunicaciones, etcétera, etcétera, se transformó en una sola instancia, en un solo sector de la función ejecutiva, entregándole a una sola persona, Jorge Glass, el control total de ese ámbito. En tercer lugar, Gonzalo, no hubiera sido posible todo esto si no se hacían cambios legales que fueron fundamentales. La reforma de la ley de la Contraloría, la reforma de la ley de contratación pública que establece un sistema especial. Si es que el expresidente Correa no hubiera firmado innumerables decretos de emergencia que con la reforma a la ley de contratación pública permitían este régimen especial, que fue un camino enorme, un boquete enorme para la corrupción. Y por último, Gonzalo, 4, 2 de los principales colaboradores del expresidente Correa, Jorge Glass y Alexis Mera, están implicados en la recepción de coimas y sobornos por parte de Odebrecht. Todos esos elementos, Gonzalo, hacen que no solamente el expresidente Correa sea responsable político, como él quiere hacer aparecer, sino que tenga responsabilidad penal. La doctrina internacional sobre lucha anticorrupción les obliga a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, y les responsabiliza penalmente, no solamente cuando cometen delitos, sino cuando dejan hacer y además cuando crean las condiciones para que se cometan estos delitos. Rafael Correa, y lo digo directa y frontalmente, es penalmente responsable por haber creado las condiciones para que se constituya esta organización criminal cuya sentencia fue ratificada procesalmente el día miércoles. Doctor Patricio Donoso, el acusador particular, el acusador y investigador ciudadano, César Montúfar, metió su zapato de buena marca, además, en la cola de este monstruo de corrupción. Y Bonil lo destaca y lo anima, y él se compromete, no Bonil, sino se compromete César Montúfar a perseverar, incluso en mayores escenarios que el que nos han comprometido el señor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de la República, con 20 casos adicionales en el tema de Odebrecht. Y también el procurador, que dice, no, pues es apenas el comienzo. Yo tengo bombas atómicas, tengo bombas nucleares, cosas terribles contra
digamos, de corrupción, de episodios de corruptela, macros, y está fregado el caballero al que le estamos aludiendo indistintamente. Por eso entra en desespero, doctor Montúfar, en un desespero casi enfermizo, diría yo, el señor expresidente de la República, Rafael Correa, y acude a instancias a las cuales personalmente él, con un discurso, buscaba demoler, desprestigiar, burlarse. Ahora está pidiéndoles clemencia, ciertamente. Lo que es la vida, ¿no? Pero yo lo que le molesto finalmente es con esto. Usted, doctor Montúfar, va a entrarle igualmente con chalaca, como dicen los muchachos de barrio. Entra con chalaca a robustecer un proceso, a complementar un proceso de fiscalización a Odebrecht, con más temas que no se trata del número, sino de el fondo del tema, a fiscalizarse, del escándalo a investigarse, de lo que han pretendido o ya lograron robarse, especialmente en el tema petrolero. El señor doctor quiere felicitarle, dice, y una felicitación es lo menos que usted se merece. Yo quiero que tenga la bondad de Muchas gracias. Intervenir. Gonzalo, César Montúfar ha tenido hace pocos minutos, yo lo conozco y es mi buen amigo, la gentileza de felicitar a los asambleístas de oposición que hemos bregado por lograr lo que ayer logramos. Yo quiero felicitar a mi amigo César Montúfar por la valentía, la decisión y la garra de haber sido acusador particular en este caso inherente a las corruptelas en las cuales está inmerso el señor Glass, y eso es ineludible. Por lo tanto, hoy es ineludible, César, pero tú hiciste la lucha como acusador particular, y debo, a la par de felicitarte, decirte que yo sí estoy bastante decepcionado de la falta de la Procuraduría en aquellos famosos 7 minutos. El señor procurador no tenía que enviar a alguien de su despacho, tenía que él ir personalmente. Por lo tanto, sí cuestiono. Razón mayor todavía para que mi felicitación, César, se multiplique. Te felicito, César, y adelante. Muchísimas gracias, entonces, asambleísta. Voy con el doctor Enrique Herrería Bonet. Nos atrasamos un poquito, Enrique, y usted entró con semejante guapa anfitriona en el canal Teleamazonas, pues entró a una dilatada entrevista muy interesante, desde luego. Yo voy directo al grano. ¿Usted cree que tanto el fiscal como el procurador, en cuál de los dos cree más, se afianzará una severa fiscalización a la empresa Odebrecht como tal? Buenos días a Patricio y buenos días a César Montúfar, a usted, Gonzalo, a los oyentes. No confío en ninguno de los dos, a pesar de que el ministro fiscal ha hecho algunos esfuerzos por merecer credibilidad. No es menos cierto que todavía nos recordamos que en la etapa de instrucción, cuando ya era manifiesto que el vicepresidente Glass había incurrido en delitos mayores, entre uno de ellos el lavado de activos, no acusó por el lavado de activos, sino que continuó la acción por asociación ilícita. Alguien me va a decir, bueno, pero todavía existe la posibilidad que se inicie otro proceso, no solamente por lavado de activos, sino por otros delitos mayores, pero ese lapso posiblemente permitió la movilización de dinero producto de los actos ilícitos. Esa es la primera consideración. En cuanto al Procurador General del Estado, entiendo de que el Partido Social Cristiano o Henry Cucalón directamente están propiciando un llamado a juicio político que me parece muy apropiado por la manifiesta incompetencia, por la incapacidad del doctor García Carrión. Y adicionalmente, cuando usted se refiere a esta intervención que acabo de concluir en Teleamazonas, me parece que hay que rescatar lo que ha dicho el presidente Moreno. El presidente Moreno en Europa acaba de decir no solamente que lo espeluzna la corrupción,
sino que Rafael Correa se hacía de la vista gorda de la corrupción imperante en los 10 años. Con lo cual, esa acusación debería activar el sistema de justicia para que el señor ministro fiscal, al tenor de lo que establece el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal... 44 dice, ¿no? 42. Perdón, 42. ¿Qué dice ese artículo del COIP? El 42 del artículo del Código Orgánico Integral Penal establece los grados de participación de quienes cometen infracciones. En primer lugar, usted encontrará la autoría, es la autoría directa, es decir, aquella persona que ejecuta una infracción sin la necesaria participación de terceros. En segundo lugar se encuentra la autoría mediata, no inmediata, autoría mediata. Que no es mediática tampoco. La autoría mediata es con la cual se juzgó en el Perú al señor Fujimori, porque ahí se determina en ese código y en la doctrina que la autoría mediata responde a lo que se considera como una estructura de poder, y el Estado es una estructura de poder, y quien está en la cúspide de esa estructura de poder y tiene control sobre los actos que se realizan y que los ejecutores directos del acto son funcionarios amovibles, es decir, que pueden ser renunciados, destituidos, suspendidos, trasladados, sin embargo de lo cual se ejecuta el acto ilícito, ese que está en la cúspide es el autor mediato y por lo tanto responsable. Así se lo juzgó a Fujimori en el Perú por todos los crímenes que cometió Vladimiro Montesino. Y a similitud de esa teoría que viene de Alemania, de un tratadista alemán, Klaus Roxin. Aportemos a la cultura jurídica. El numeral 2, autoría mediata del artículo 42, señores abogados, para que ustedes indiquen y demuestren a todos los ecuatorianos el basamento importantísimo que tiene este artículo y este numeral. Él literalmente dice, se hacen cargo de la autoría mediata, se hacen cargo de la autoría mediata quienes instiguen o aconsejen a otras personas para que cometa una infracción cuando se demuestra que tal acción ha determinado su comisión. Estoy pensando, amigos oyentes, distinguidos abogados, señor doctor Herrería Boneda, estoy pensando incluso en el decreto que firmó el señor presidente, que lo debemos tener por allí, el decreto, el que le encarga responsabilidades y prácticamente le da un uña libre al señor vicepresidente en ese entonces, o ministro en ese entonces, de recursos hidrocarburíferos. No estoy exagerando la nota, pero es la verdad. Dice el literal B, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Quienes por la violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. Y quienes, en el literal D, y quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. ¿Quién más? Y número 3, coautoría. Esto ya es otra cosa. Usted tiene toda la razón, doctor Herrería. Perdone, en homenaje a una cultura jurídica que debe manejar y el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, me he permitido quitarle un poquito de tiempo a su reflexión importante y denuncia a la vez. De forma alguna, Gonzalo, por el contrario, yo le agradezco a usted la valentía que tiene para poder propiciar este tipo de diálogos ciudadanos, pero reitero, lo importante es que es el propio presidente de la República, el señor licenciado Moreno, el que ha hecho la gravísima acusación de que Rafael Correa es autor mediato de las infracciones
en mérito a que él conocía las cosas y no hacía absolutamente nada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que está diciendo César Montúfar, de que debería empezar a investigarse la responsabilidad del señor Rafael Correa, y para eso de ahí hay asambleístas importantes en la Asamblea Nacional. Está Patricio Donoso, hay unas chicas extraordinarias, Yanina Cruz, Ana Galarza, el propio Anita Galarza, sí, que han hecho un trabajo formidable y que creo que es hora de que echen toda la carne al asador, porque no es posible que en el Ecuador se siga divagando sobre las gravísimas responsabilidades que tiene el señor Rafael Correa. Perdone, doctor, Correa ya se da cuenta, siguen conmigo, dice, y se preanuncia en la OEA. Sí, él dice siguen conmigo, y además usted sabe que cuando nosotros no cometemos ni siquiera pecados, no tenemos por qué preocuparnos de los pecados ajenos. En consecuencia, él está consciente de su responsabilidad, porque no solamente me imagino que él tiene mejor conocimiento de todas las cosas que nosotros, sino que además él debe conocer la teoría de la autoría inmediata y este artículo, particularmente el Código Orgánico Integral Penal. Con el liderazgo espontáneo que ustedes... Sí, perdone, doctor. Con el liderazgo espontáneo que ustedes han rescatado en los últimos días de parte de la ciudadanía, en lamentable ausencia de los partidos políticos que ya no existen, solamente existen prestanombres, unos individuos de quinta categoría, de poca monta, que ya están listitos para ser candidatos y están inscribiendo a sus movimientos, y eso no debemos permitir. Pero eso es para otro tema. Doctor César Montúfar, tenga la bondad. Este decreto número 15, firmado por Rafael Correa, presidente constitucional de la República, en la siguiente fecha, aquí no me aparece la fecha, aquí está, en el Palacio Nacional en San Francisco de Quito, 4 de junio de 2013, no se va a olvidar, expresidente Correa, ahí usted decretó: asígnese al vicepresidente constitucional de la República, doctor Montúfar, las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos, de industrias básicas y del área productiva, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas, proyectos intersectoriales tendientes o relacionados con el cambio de la matriz productiva. No se vaya a olvidar, parece que se ha olvidado el expresidente Correa que esto es lo que él decretó y puso su firma. Por eso el otro día me molesté que no hicieron un primer plano. Aquí está la firma del señor presidente de la República. Bueno, el asunto es que el artículo 2 dice: para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo anterior, el vicepresidente constitucional de la República coordinará, controlará y supervisará a las siguientes instituciones públicas: Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos. Este es un abanico impresionantemente grande. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Todo le encarga, y por eso que le ve el hermano del señor vicepresidente, ex vicepresidente, ¿o no? Vuelvo a equivocarme, del vicepresidente Glass, todavía es vicepresidente de la República. El hermano le ve con cara de odio ese abrazo que le tributó allí cuando le dice al oído: no va a venir la Procuraduría. Y eso le tenemos cuando nosotros referimos adivinando, le referimos a aquello. García está preocupadísimo. ¿Verdad, doctor García, Procurador General del Estado? Ahí le dejo, doctor Montúfar. ¿Usted qué piensa hacer? Aquí está la pieza fundamental, el testimonio de todo.
Sí, Gonzalo, creo que lo que usted acaba de decir es fundamental, igualmente lo que acaba también de decir Enrique Herrería. La responsabilidad penal de un funcionario público, de un servidor público, no es solamente cuando comete directamente, sino cuando omite acciones o cuando crea las condiciones para que se cometan delitos. Aquí se comprobó procesalmente, hay una sentencia ya en primera instancia de que hubo una organización criminal que se asoció ilícitamente para cometer delitos en contra del Estado. Eso está ya aprobado procesalmente. En esa asociación penal, en esa asociación criminal delincuencial estaba el vicepresidente de la República, el Contralor General y otras personas del sector público y privado. Pero es el presidente Correa el que nombra a Jorge Glass, y usted acaba de leer el decreto 15 en donde le determina que sus funciones son el de controlar, vigilar, supervisar, coordinar. Es decir, que era el responsable de que estos actos de corrupción no se cometan. Y además, en los testimonios se determinó con claridad de que tanto lo dijo Alexis Mera como lo dijo el vicepresidente Glass, que Rafael Correa estaba informado de todo lo que hacía Jorge Glass en los sectores estratégicos. Por lo tanto, ya hay los elementos para que esta investigación, para que este proceso siga en contra de Rafael Correa. Precisamente hace 2 semanas, Gonzalo, yo ya presenté una denuncia en el tema de cohecho, en el proceso de investigación que se lleva en cohecho para que ese proceso se dé, además vinculando a la empresa de recién. Entonces, en lo que creo que en este momento lo que es absolutamente fundamental es que la Fiscalía y las demás instituciones hagan su trabajo, y creo que la presión ciudadana debe ir precisamente a ese sacudón institucional al que hacía referencia en el inicio de esta conversación, para que en el Ecuador realmente, si las instituciones funcionan, podamos tener justicia y podamos tener reparación. Gonzalo, yo le quiero agradecer muchísimo. Estoy entrando a otro yo también, compromiso, desde luego. dándole un abrazo igualmente a Enrique, a Patricio y por supuesto a usted y a toda la audiencia de Radio Democracia. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor. Buenos días también a los otros invitados. El doctor Herrería Bonet, muchas gracias. Siempre tan diligente y entusiasta con estas causas tan patriotas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Ahora, lo que vamos a analizar es el tema de la OEA. El tema de la OEA. ¿Qué respuestas formulará? ¿Cómo se llama este caballero, si me da, para que la gente advierta? Nosotros nos hemos preparado para ver si podemos, ojalá incluso, hablar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y para el efecto, nosotros hemos anticipado la colaboración de su agendista o jefe de Relaciones Públicas de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se llama este caballero a quien le vamos después de unos minutos a llamar? El apellido está complicado. Sergio Jainek. Jainet, con T, al final. Después me explica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Volvemos entonces. ¿Qué logrará en la Organización de Estados Americanos? ¿Para qué viajó con el señor Patiño, el señor presidente? Bueno, los dos viajaron indistintamente, ¿no? El uno vino de Europa a Panamá y el otro seguramente viajó de Quito o de Guayaquil a Panamá. Entonces, ¿qué buscaron hacer? Seguramente el doctor Patiño ya tenía redactado, lo hicieron en el hotel. Ese hotel se llama algo así como La Bonita, ¿no? Una vez estuve allí. Playa Bonita. Playa Bonita, en un evento estuvimos ahí en Panamá, un evento de comunicación. Y entonces, señoras y señores, vamos a hablar de las posibilidades que tenga el señor presidente en la Organización de Estados Americanos respecto a lo que él reclama. Porque continuamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Las nuevas camionetas Mazda